Los conocimientos previos necesarios para comprender el tema mitosis son conceptos acerca de lo que es la vida, principios unificadores de la biología, la célula como unidad básica de todos los seres vivos y las partes estructurales generales de una célula eucariota. Los temas que se van a desarrollar son el ciclo celular y sus fases, la división celular, la mitosis y sus fases, y la importancia de la regulación del ciclo celular. ¿Alguna vez te preguntaste qué requisitos tiene que cumplir un determinado ser para que pertenezca al conjunto de los seres vivos? Bueno, la biología se encargó de establecer una serie de principios unificadores que tienen que ser cumplidos en su totalidad para que un determinado ser pertenezca a este conjunto, al de los seres vivos. ¿Quiénes cumplen estos principios unificadores? Las bacterias, los hongos, las algas, plantas, animales y los seres humanos. ¿Y qué pasa con los virus? Pensemos en nuestro tan nombrado COVID-19. Los virus no cumplen con la totalidad de estos principios. Por ejemplo, los virus están formados por una envoltura que puede ser de lípidos o puede ser de proteínas y en su interior tienen material genético, pero no están formados por células. Por lo tanto, no son considerados seres vivos. El cuarto principio unificador de la biología establece que todos los seres vivos están formados por células, que pueden estar formados por una única célula, como por ejemplo una bacteria, o por un conjunto de células, las cuales funcionan de manera integrada, generando un organismo superior, como por ejemplo una planta. Nosotros podemos pensar en una bacteria, como Escherichia coli, podemos pensar en una mariposa, podemos pensar en una persona. Y vamos a encontrar que tienen distintas características, tienen similitudes, tienen diferencias, tienen niveles de evolución diferentes. Pero si miramos cuál es la estructura básica que los constituye a todos, vamos a encontrar que es la célula. Este cuarto principio también nos establece que las células solo pueden surgir a partir de células preexistentes. Recordemos rápidamente qué es una célula, ¿sí? La célula es la unidad morfológica, fisiológica y genética de todos los seres vivos. Morfológica, ¿por qué? Porque es la que le va a dar la estructura al individuo. Va a tener determinada forma, ¿sí?, la cual se va a asociar a su función. Entonces, por eso también es la unidad fisiológica, es la encargada de hacer diversas funciones vitales para cada ser vivo. Por ejemplo, tomar nutrientes, transformarlos en otros compuestos. Y además es la unidad genética. ¿Por qué? Porque en su interior va a tener el material genético que va a determinar qué funciones tiene que realizar. Y además, ese material genético va a ser el que va a transmitir a su descendencia. La célula se clasifica en célula eucariota y procariota. La procariota tiene una estructura bastante simple, poco evolucionada, en donde la mayoría de las funciones se realizan en la membrana plasmática. Mientras que la célula eucariota tiene en su interior diversas organelas, estructuras membranosas, en donde se van a realizar específicamente funciones determinadas. Por ejemplo, tiene un núcleo dentro del cual está el material genético, tiene organelas como mitocondrias, donde se realiza la respiración celular, cloroplastos que realizan fotosíntesis, retículos endoplásmicos, aparato de Golgi, entre otros. Esta célula eucariota, a su vez, puede subdividirse en una célula animal o vegetal, las cuales presentan
similitudes y diferencias. Por ejemplo, la célula vegetal tiene una pared celular que le da cierta estructura y rigidez. Tiene organelas específicas como los cloroplastos, que hacen la fotosíntesis. Tiene una gran vacuola central, la cual almacena agua y diversos nutrientes. Bien, volviendo un poco al cuarto principio unificador de la biología, que decía que las células se originan a partir de células preexistentes, en este teórico nos vamos a dedicar específicamente a la mitosis. ¿Sí? La mitosis es el proceso por el cual a partir de una célula madre se van a originar dos células hijas. Hay otros procesos como la meiosis, pero nosotros nos vamos a centrar esta vez en la mitosis. La mitosis forma parte de lo que se conoce como el ciclo celular. ¿Y qué es el ciclo celular? El ciclo celular es una serie de acontecimientos en donde básicamente la célula lo que hace es crecer y dividirse. En este ciclo celular podemos distinguir dos etapas o fases muy importantes que son la interfase y la mitosis. A su vez, esta interfase está subdividida en la fase G1, S, G2 y también una fase G0. En la fase G1, la célula lo que hace es crecer y duplicar todas sus organelas. En la fase S se duplica el material genético. Y en la fase G2, lo que hace es empezar a condensarse y prepararse definitivamente para la división celular. ¿Sí? La división propiamente dicha, es decir, la fase mitótica. Dentro de esta interfase tenemos una etapa que se llama G0. En esa etapa G0, ¿qué ocurre? Después de que la célula se divide, crece y puede pasar a esta etapa G0 en donde cumple funciones netamente metabólicas. Por ejemplo, si es una neurona, va a sintetizar y liberar neurotransmisores para una determinada función, como por ejemplo el almacenamiento de una memoria. Si es una célula del hígado, va a captar glucosa y la va a almacenar en forma de glucógeno. Y así, dependiendo de cada célula, va a ser la función que cumple. A veces, las células reciben una serie de señales que les indica que deben volver a ingresar a este ciclo celular. Entonces, vuelven a entrar a esta fase G1, duplican sus organelas, crecen en tamaño, duplican el material genético y se preparan para dividirse. ¿Por qué las células se van a dividir? Por muchas razones. Las células envejecen, entonces llega una señal para que se dividan y se generen estas células nuevas, o porque hay un daño en un órgano o tejido y debe ser reparado, por ejemplo, cuando nos lastimamos la piel. Entonces hay diversos mecanismos que les dan señales a las células para que se active este ciclo celular y se generen células hijas. Las dos fases entonces más importantes son la interfase, que es donde pasa más tiempo la célula durante el ciclo celular, y la mitosis, que es la división propiamente dicha de la célula. En la siguiente imagen podemos ver un corte apical de raíces de cebolla. Esta es una imagen que se obtiene a través de un microscopio óptico. Esta raíz de cebolla fue teñida con un colorante que se llama carmín acético, el cual le da un color rosado a la cromatina, ¿sí? Al ADN que está en el núcleo. Esta flecha negra nos está señalando un núcleo de una célula. Toda esta es la célula, este es el núcleo, ¿sí? Que se encuentra en interfase. ¿Cómo sabemos que está en interfase? Porque todo el ADN está desenrollado, por eso vemos que el núcleo, ¿sí?, adopta esa coloración.
¿Podemos saber en qué etapa de la interfaz está? No, no podemos saber si está en G0, G1, S o G2. Solamente podemos decir con esta información que se encuentra en interfase. Bien, ¿qué es específicamente la mitosis? La mitosis es un proceso, ¿sí?, dentro del ciclo celular, como ya dijimos, que está formado por varias fases, ¿sí? En la mitosis, una célula madre que ha duplicado su material genético se va a dividir para generar dos células hijas. La mitosis va a ocurrir en células eucariotas, células que tienen núcleo, ¿sí? Son células somáticas, por ejemplo, en las personas, las células somáticas son las células de todo nuestro cuerpo, excepto los óvulos y los espermatozoides. Las células somáticas son aquellas que tienen la dotación cromosómica completa. Nosotros tenemos en todas nuestras células somáticas 46 cromosomas. Entonces, esta célula madre, que tiene 46 cromosomas, duplica su material genético, de modo tal que cuando se divida, cada una de sus hijas tenga la misma cantidad de material genético. En el caso de los óvulos y espermatozoides, tienen la mitad del material genético. Entonces, estas dos células hijas, ¿qué características tienen? La dotación cromosómica es idéntica a la de los progenitores, como les dije recién. Además, tienen las mismas características morfológicas, funcionales y genéticas que la célula madre. ¿Qué quiere decir eso? Que si la célula madre era una célula del hígado, las células hijas también van a ser células hepáticas con la misma función que la célula madre. Si la célula madre era una célula de la piel, las células hijas van a ser células presentes en la piel con la misma función que la célula madre, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de la mitosis? El objetivo de la mitosis puede ser el crecimiento de un organismo, la reparación de tejidos que hayan sido dañados o la reproducción asexual. La mitosis se caracteriza por una serie de fases que están definidas y que ocurren de manera organizada y sincrónica para que esa célula madre pueda generar sus dos células hijas. Estas fases son la profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. Y finalmente tenemos la división de la membrana plasmática que va a originar las dos células hijas, que se conoce como citocinesis. Bien, ¿qué va a ocurrir en la profase de la mitosis? Los tres eventos más importantes que van a ocurrir son que la cromatina se va a condensar para formar los cromosomas, se forma el uso mitótico y desaparece la envoltura nuclear. ¿Qué son los cromosomas? Los cromosomas son la estructura más compacta en la que vamos a encontrar el ADN. Los cromosomas están formados por dos cromátidas hermanas, las cuales son copias idénticas de ADN, unidos por un centrómero. ¿Qué es el uso mitótico? Hacia finales de la interfase y en un estadio muy temprano de la profase, se va a producir la duplicación del centrosoma. El centrosoma es un orgánulo que está formado por dos centríolos y estos centrosomas van a migrar hacia zonas opuestas de la célula y a partir de ellos se van a ir originando los microtúbulos para formar ese uso mitótico. El uso mitótico va a ir creciendo, ¿sí? Entonces cuando la envoltura nuclear desaparece, ese uso mitótico puede interactuar con los cromosomas. En esta imagen
obtenida por microscopía óptica, lo que vemos, igual que vimos en la interfase, es un corte de raíces de cebollas teñidas con carmín acético. Acá se señala con la flecha negra una célula que se encuentra en profase, ¿sí? Fíjense, esta era la que estaba o está en interfase y esta es en profase, en donde empezamos a ver, ¿sí?, estos filamentos representan los cromosomas. En la prometafase, lo que vamos a ver es que los dos centrosomas ya están ubicados en los extremos de la célula, el huso mitótico está completamente formado y además los microtúbulos que lo constituyen están interactuando con los cromosomas para alinearlos sobre el plano ecuatorial de la célula, ¿sí? O sea, se van a dirigir todos hacia esta línea imaginaria que está presente en esta célula. En esta imagen, obtenida por un microscopio óptico, vemos acá una prometafase. Recordemos que esta era la interfase, la profase, y acá vemos una prometafase, ¿sí? Recordemos también que el colorante lo que tiñe es la cromatina, el ADN. Entonces, acá lo que vamos a ver son los cromosomas que están ubicándose en ese plano ecuatorial de la célula. Estos filamentos que se observan son las cromátidas de los cromosomas. En la metafase podemos ver que todos los centrómeros de los cromosomas están alineados en esta línea media del huso mitótico, ¿sí? Y en esta etapa intervienen una estructura proteica que se llaman cinetocoros, los cuales están asociados a los centrómeros. Estas estructuras proteicas son muy importantes porque cuando todos estos cinetocoros estén asociados a los microtúbulos, significa que todos los cromosomas están perfectamente alineados, ¿sí? Y se va a enviar la señal para que se produzca la separación de las cromátidas. Esta separación se da de manera simultánea en todos los cromosomas de la misma célula por la señal que envían estos cinetocoros. Aquí tenemos una fotografía, ¿sí?, en donde vamos a ver la metafase. Fíjense en acá, esto representa la membrana plasmática de esta célula y acá vamos a ver que están todos los cromosomas alineados, ¿sí? Fíjense que acá se observan estos filamentos, representan las cromátidas. Acá tenemos otra imagen, todos están ubicados en la línea central. Una vez que los cinetocoros dan la orden, dan la señal de que están todo perfectamente alineado, los centrómeros que mantenían unidas a las cromátidas hermanas se separan y por acción de los microtúbulos cada cromátida va a migrar hacia uno de los centrosomas. Hacia el final de la anafase lo que vamos a ver es que hay dos grupos de material genético, cada uno alrededor de uno de los centrosomas. Acá vemos una fotografía que nos muestra la anafase. Como podemos ver, estos son las cromátidas, ¿sí? Todo este conjunto de cromátidas está migrando hacia este extremo de la célula, mientras que este conjunto de cromátidas está migrando hacia el extremo opuesto de esta célula. En la
la telofase lo que vamos a encontrar es que las cromátidas se empiezan a descondensar, ¿sí? Ya están libres de los microtúbulos que las arrastraron hacia los extremos y empiezan a descondensarse. Además, los microtúbulos que no estaban unidos a cinetocoro continúan alargándose para extender más a la célula, ¿sí? Empieza a aparecer nuevamente la envoltura nuclear y se restablece el nucleolo. En estas imágenes vamos a ver acá una telofase temprana, donde vemos todavía se llegan a ver algunos filamentos correspondientes a las cromátidas, mientras que en esta otra imagen ya podemos ver las cromátidas descondensadas. En esta imagen también ustedes pueden encontrar las otras fases que hemos estado analizando para poder ver las diferencias entre ellas. Hasta acá podemos pensar en que tenemos una célula con dos núcleos, ¿sí? A medida que va ocurriendo la telofase, ocurre de manera casi en paralelo la última de las fases, que es la citocinesis. La citocinesis se lleva a cabo por un conjunto de proteínas filamentosas que se encuentran a nivel del ecuador de la célula, las cuales se van contrayendo, van generando un surco de división hasta que los microtúbulos que formaban el huso mitótico, que todavía quedan restos del mismo, se unen y se va a producir la estrangulación de la célula, ¿sí? Se van a fundir las membranas plasmáticas y esto va a dar lugar a la generación de las dos células hijas. En esta imagen podemos ver acá, ya están separadas, son los dos núcleos, ¿sí? En donde vemos la etapa final de la división celular. El ciclo celular, y en especial la duplicación del ADN y la mitosis, son procesos altamente regulados, muy controlados. Esto le permite a los organismos mantenerse en equilibrio y previenen la aparición de determinadas patologías, como puede ser un tumor. En los tumores lo que está ocurriendo es que hay una duplicación del material genético y una mitosis que no está siendo debidamente controlada. Entonces, al dividirse muy rápidamente las células, lo que tenemos es un crecimiento de ese órgano o tejido que está siendo afectado. Por otro lado, hay algunos fármacos que se utilizan cuyo mecanismo de acción modifica alguna etapa del ciclo celular. Por ejemplo, algunos antibióticos modifican la síntesis del ADN, en el caso, por ejemplo, de infecciones bacterianas, y otros fármacos interfieren con la mitosis. Entonces, vemos que la modificación por agentes externos del ciclo celular puede también tener efectos beneficiosos.